fantástico. Pues muchísimas gracias a los asistentes y bueno, a mi jurado. Daré a inicio a mi presentación de esta investigación que titulé de interfaces y diseñadores, una etnografía digital sobre el diseño UX UI. Brevemente el contenido de la presentación, iniciaré con los antecedentes, después algunos conceptos básicos de qué es el UX y el UI, la pregunta, hipótesis o objetivo de investigación, la metodología utilizada para imaginarios sociales a través de etnografía digital y mis principales hallazgos. De acuerdo, los antecedentes tienen que ver principalmente con mi tesis de licenciatura, en la cual presenté una propuesta teórica que describe cómo es que el individuo se inserta en la cibercultura a través de 3 instituciones ciberculturales, como las llamé. En principio, la interfaz de usuario, los algoritmos y las cookies, y los sitios web en general. Estas instituciones, de acuerdo con mi investigación, establecen imaginarios sociales específicos y reglas de interacción digital, lo que modifica ontológica y epistemológicamente al sujeto a través de la cognición. Esto se puede sostener a través de posturas de la cognición extendida, el 4E. Respalda la noción de que los procesos cognitivos van más allá del cerebro, dotando de importancia al cuerpo, el ambiente y los artefactos. Las interfaces, como resultado de una actividad social, están impregnadas de presupuestos e imaginarios sociales que vienen de sus creadores y que el usuario se apropia cuando los usa. Con base en este último hallazgo, en esa investigación, pues es que decido hacer una investigación enfocada en las interfaces y especialmente en cómo es que los creadores de estas interfaces pues utilizan ciertos imaginarios sociales que terminan en estos productos. Ahora bien, pues algunos conceptos básicos de UX UI, para conocer sobre todo las siglas. ¿Qué es una interfaz o interfaz de usuario? Bueno, pues una interfaz es un punto de contacto entre dos entidades, en donde lo importante es la interacción visual entre un humano y un ordenador. Aquí en la imagen podemos ver cómo en el extremo derecho está el usuario, la persona que usa este sistema. En el extremo izquierdo está el sistema propiamente, que en este caso pues está compuesto por bits, y en medio está la interfaz, que lo permite comunicarse entre ambos. Hay muchos ejemplos, ¿no?, de interfaces, porque existen interfaces físicas y digitales. Por ejemplo, en las interfaces físicas tenemos las dos imágenes de arriba, que son controles de videojuegos. Es interesante ver el del lado izquierdo porque es un control que diseñó la compañía Microsoft en Xbox para personas con discapacidad. Es decir, que a lo mejor no tengan todos sus dedos o a lo mejor manos, y entonces puedan jugar. Pero las de abajo también son llamadas interfaces, que son interfaces digitales, que aunque físicamente el artefacto no cambie, sí cambia lo que se ve y lo que puede hacerse en este. Con esto en mente, el diseño de interfaces se compone principalmente de dos áreas: del diseño de interfaz de usuario y el diseño de la experiencia de usuario. Por un lado, la interfaz de usuario es la composición visual, cómo se ve, qué es lo que el usuario puede percibir en una interfaz que le permite entender lo que está haciendo el sistema. En este sentido, es un conjunto de metodologías, mindsets y procesos orientados a diseñar un producto o servicio teniendo en consideración las necesidades de los usuarios finales. Acá es bien interesante que va guiado al diseño centrado en el usuario. Y por otro lado, el diseño de la experiencia se refiere a todo lo que experimenta el usuario antes, durante y después de usar el producto. Acá es una idea de la experiencia bastante amplia, y yo hacía referencia en la tesis a que a lo mejor se coquetea mucho con Merleau-Ponty en ese sentido de la experiencia. Pero el punto es que la usabilidad se corresponde con las entrevistas, con recopilación de información sobre el producto y el estudio de la interacción con el usuario. Con estas siglas claras, ¿quiénes diseñan una interfaz? Pues un equipo básico está compuesto por un líder. En este caso es interesante remarcar la palabra líder y no jefe, que es el que se preocupa de gestionar y eliminar impedimentos, así lo señalan. Por otro lado está el diseñador UX, que como decíamos anteriormente, pues es la parte de diseñar la experiencia y garantizar la satisfacción y fidelidad del cliente, del usuario. El diseñador UI, que es el creador visual de lo que se ve. El UX Writer, que se enfoca específicamente en lo que dice la interfaz, es decir, las indicaciones. Es muy interesante este perfil porque se enfoca mucho en las palabras, que al final es lo que permite comprender una interfaz. Y el investigador UX o el UX Researcher, que son los investigadores
que le dan contenido al usuario que va a utilizarlo. En este sentido, conocer sus necesidades, cuáles son sus, por ejemplo, edades, aficiones, etcétera. Se encarga de investigar toda esta parte. Existen más roles ya más específicos, pero un equipo básico se compondría de estos 5 roles. Ahora bien, presentando la pregunta, objetivo e hipótesis de la investigación. La pregunta general de investigación fue: ¿de qué forma actúan y median los imaginarios sociales presentes en metodologías ágiles, guías de estilo y diseño, en los presupuestos sobre el usuario, así como los de un equipo de diseño y del diseñador UX como individuo en la creación de una interfaz? La hipótesis que tengo es que hay una institucionalización de estos imaginarios sociales presentes en las metodologías ágiles, las guías, los presupuestos, que se negocia en la práctica con la creatividad de los equipos y diseñadores en el proceso de creación de una interfaz. El objetivo general, por tanto, para poner a prueba esta hipótesis sería describir el proceso de creación de una interfaz y los imaginarios sociales involucrados, con el fin de dar cuenta de la negociación de dichos imaginarios en cada nivel del proceso y encontrar el espacio donde se plasma la creatividad individual del diseñador. Desde esta perspectiva, la idea es como en un proceso general encontrar dónde es que el diseñador, frente a todas estas constreñimientos que voy a llamar que tiene en el proceso, dónde es que plasma su creatividad individual. Para la investigación, pues seguí una metodología, y esto tiene que ver mucho con la práctica antropológica de adecuarse al campo. En un principio, mi investigación planteaba ser in situ, no en una oficina, conviviendo todos los días con las personas. Sin embargo, las condiciones del campo me hicieron virar hacia la etnografía digital. Por lo que tuve que escoger en alguna de las propuestas por las cuales se hace etnografía en Internet. Me decanté por la propuesta principalmente de Sarah Pink sobre la etnografía digital, que se pueden resumir en estos 5 principios metodológicos, sobre todo. La multiplicidad. Por un lado, la etnografía digital reconoce que los mundos en línea son heterogéneos y múltiples. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la diversidad de las experiencias en línea y los diferentes tipos de participación de los usuarios. El segundo punto es no concentrarse en lo digital, ¿no? Entender que más bien los medios digitales forman parte de los mundos cotidianos de las personas como otros aspectos, ¿no? Y con ello nos podemos centrar específicamente en aquellos ámbitos de actividad en que se utilizan los medios digitales más que en las características o el uso de estas tecnologías digitales. El otro principio es la apertura, y esto creo que es algo que se comparte mucho con la etnografía in situ, que requiere una actitud abierta, flexible, hacia nuevos métodos y tecnologías. Esto significa que los investigadores deben estar dispuestos a experimentar y probar nuevas herramientas y técnicas para recopilar datos. Esto se verá muy interesante en la siguiente diapositiva sobre los resultados. Por otra parte, la reflexividad, que también es parte de la etnografía in situ, en donde el investigador requiere constantemente un proceso de autorreflexión, que se puede definir como el modo en que como etnógrafos producimos conocimiento a través de nuestros encuentros con otras personas y cosas. Y por último, el último principio sería la heterodoxia, que esto implica estar dispuesto a explorar diferentes formas de hacer etnografía y adaptar los métodos según las necesidades y los contextos de investigación específicos. En la tesis se plasma más condiciones interesantes bajo las cuales tuve que hacer las entrevistas, la observación, esto que yo llamo la observación no participante, pero me adelantaré a los resultados de investigación. Después de mi periodo de campo, que fue desde septiembre hasta diciembre del 2022, pues obtuve 26 entrevistas en video. Esta parte importante son entrevistas bastante estructuradas por el tipo de investigación que hice y de la forma en la que le hice, ya que las personas me prestaban su tiempo para que yo pudiera hacer la investigación, pero tiempo dentro de sus horarios de trabajo, por lo que yo tenía que ser muy puntual con cumplir con todo mi cuestionario y no quitarles más tiempo del que ellos ya tenían. Por otra parte está el diario de campo, en donde registré pues de reuniones con clientes, 3 días de trabajo presencial que se hacía una vez al mes, charlas con personal de la empresa, una fiesta de Halloween no oficial, una posada que esa sí fue oficial, juntas de trabajo con áreas, equipos, etc. Asimismo, fue interesante participar en actividades de integración en proyectos ficticios con registro en Figma, que es el programa que se utiliza para el diseño,
Una encuesta sobre errores técnicos y aprendizaje del cual fui parte. Esto se hizo desde el área de recursos humanos, pero yo participé. Una encuesta sobre la autopercepción de las competencias a cargo del equipo de Youth Research. Una presentación de resultados. Tengo el registro de 2 chats, uno en Discord y otro en WhatsApp. 20 audiograbaciones del equipo. Una grabación que se le dio de inducción a una nueva Project Manager con las siglas PM. Y un documento de testing y box de hallazgos. Eso es un documento donde se detalla cuáles son los errores en la programación de un producto real. Todos estos contenidos y resultados de la investigación pues fueron utilizados para lo que fue la investigación. Toda esta información fue procesada a partir principalmente de 2 tipos de codificaciones. Por un lado, para describir el proceso de diseño, que es el objetivo general, utilicé la codificación estructurada de entrevistas principalmente. Pero para analizar los imaginarios sociales del proceso, hice una segunda ronda de codificación axial, sobre todo del diario de campo y de archivos de Figma. El resto de los elementos también son parte y utilicé, sin embargo estos no fueron sujetos a esta segunda codificación axial. Ahora pasaré a los principales hallazgos de la investigación. Por un lado, en mi segundo capítulo, hago un recorrido histórico de cómo es que surge el sector UX/UI. Este recorrido lo hice después de haber hecho el trabajo de campo, por lo que muchas de las cuestiones que abordo históricamente fueron aspectos que se me mencionaron o bien que yo mismo pude observar durante mi estancia con la organización. Por ejemplo, y bueno, voy a repasarlos rápidamente. El imaginario social de la ágil flexibilidad, este imaginario establece procesos económicos donde la producción y el trato con los trabajadores tienen que adaptarse constantemente a la complejidad para obtener mejores rendimientos. Algunas expresiones de este imaginario es el modelo toyotista, las metodologías ágiles, el régimen de acumulación flexible y el neoliberalismo mismo. Otro sería el imaginario del emprendedor creativo innovador, en donde se piensa que los emprendedores son estas personas con ideas innovadoras y disruptivas que pueden conducir, por supuesto, a la riqueza, pero además muy, muy vinculadas con la tecnología. Esto es muy interesante verlo, por ejemplo, en libros, en cursos y en discursos sobre cómo emprender y el valor de las ideas en esta economía creativa. Acompañado de esto, el emprendedor creativo suele estar enfocado en un liderazgo consultivo, en donde en lugar de tener por completo estos liderazgos autoritarios y represores, se busca que mandos medios y otro tipo de liderazgos orienten y ayuden a más que dirigir, más que obligar a las personas a que justo desempeñen mejores habilidades y, por una parte importante, a desarrollar más ideas. Estos son modelos de liderazgo que se ven mucho desde las metodologías ágiles y las metodologías Lean, en donde se habla más de líderes que de jefes, por ejemplo, que era algo que mencionaba. El problema del diseño es un imaginario que existe dentro del diseño, dentro de algunas metodologías de diseño, en donde a diferencia de otros paradigmas, establece el problema como el punto central de resolver a través del diseño y la creación de artefactos. Este problema es una construcción de las necesidades del usuario, o sea, lo que realmente hay que cubrir con el diseño, y las posibilidades de las personas que encargaron este diseño. Esto se ve, por ejemplo, en la metodología proyectual desarrollada por Bruno Munari en cómo nacen los objetos. El imaginario del rendimiento o CONEN, esto se puede notar, por ejemplo, Byung-Chul Han es una persona que ha desarrollado mucho esta idea del imaginario del rendimiento, en donde cada individuo debe ejercerse a sí mismo presión constante para alcanzar constantemente nuevas metas y objetivos. Es interesante que el análisis de Han describe cómo la lógica neoliberal y el paradigma de la productividad ha permeado todos los aspectos de la vida, generando una sociedad que promueve la autoexplotación y la autoexigencia. Esto se puede ver constantemente en discursos, memes y este tipo de incluso discursos que se dieron dentro de la empresa de tú tienes que ser parte de tu propia capacitación, tú eres encargado de que seas mejor cada día, ¿no? La que sigue. El que sigue es el imaginario del riesgo financiero. Este es algo maravilloso porque resultado de las crisis financieras del siglo XXI se promueve en los círculos de inversionistas la idea de que el riesgo está intrínsecamente ligado a la posibilidad de obtener mayores rendimientos y que aquellos dispuestos a asumir mayores riesgos tienen mayores oportunidades de éxito económico. Esto es interesante reflejarlo con
estas startups, que son un tipo de empresas nuevas, ¿no? Que fuertemente vinculadas a la tecnología, en donde existen nuevos modelos de financiación y productos financieros de alto riesgo, como pueden ser las mismas criptomonedas, ¿no? El imaginario de la no rigidez frente a al Fordismo existe y es muy, muy ligado a la agilidad y a la flexibilidad, existe esta oposición al imaginario fordista que es criticado por la incapacidad de ajustarse y de redistribuir eficientemente los recursos en respuesta a cambios en la demanda de la tecnología. Este imaginario está muy vinculado con el fordismo, con el keynesianismo, por supuesto con la burocratización, y es algo a lo que se opone la flexibilidad. Por otro lado, el imaginario de la siliconización, pensando mucho acá desde Silicon Valley y cómo las empresas de tecnología constantemente tratan de asumir o implementar los principios que se desarrollan en Silicon Valley, como el mismo desarrollo ágil. Y por supuesto, la imposición de ciertos modelos de negocio, estrategias de recolección de datos, algoritmos y lógicas de funcionamiento que son característicos de esta empresa, de este conjunto de empresas en California, ¿no? Dentro de este imaginario encontramos otros como el emprendedor libertario. Esto está fuertemente vinculado con una lógica, pues por supuesto neoliberal, que busca generar empresas privadas que desarrollen tecnología que hagan el mundo un lugar mejor. Constantemente vemos, y por ejemplo en la misión misma de Pixel Logic, la empresa que con su nombre clave que investigué, que constantemente en su visión tiene esta parte de volver el mundo mejor con lo que se desarrolle en la empresa, por lo que es la institución en la que se refleja. Por otra parte está el trabajo como maduración de individuo. Este imaginario establece que la transición de niño a adulto requiere volverse un trabajador competente, capaz de mantenerse a sí mismo, y de esta forma es que se alcanza la adultez. Esto se puede ver reflejado en cómo es que estas personas pasan de trainees a junior, pero incluso de cómo escogen estas áreas de profesionalización. Por último, existen, bueno, estos imaginarios, por ejemplo, esta concepción teológica del trabajo. Esto lo utilicé basándome bastante en bibliografía, en donde hay dos posiciones dentro del cristianismo. Por un lado, la concepción católica de que el trabajo es un castigo divino y por lo tanto se padece. Pero por otro lado está este ámbito protestante, pero también cristiano, en donde el éxito en el trabajo se ve como una expresión divina de que será aceptado en el paraíso. Es interesante ver que coexisten estas dos visiones. Yo las logré identificar mucho en las entrevistas a partir de cómo es que los trabajadores, los colaboradores, ven al trabajo mismo y cómo es la actitud hacia este. Por otra parte está este imaginario de que el trabajo es la actividad central de la vida, en donde la mayoría del tiempo debe ser empleado a esta actividad y se relega un poco otro tipo de actividades como el ocio, como pues el descanso mismo, y que el desarrollo en el trabajo es la medida propiamente de las personas, que su éxito profesional es lo que vale una persona, ¿no? Esto se puede ver en cómo los contratos de trabajo pues son abusivos en este sentido, ciertos discursos de compromiso y esto que Kathy Wicks llama la sociedad del trabajo. Por otra parte, sí existe un imaginario del trabajo digno que gira alrededor de lo que puede considerarse como tal, ¿no? Por ejemplo, la certidumbre sobre la continuidad, condiciones dignas, la protección social y un ingreso estable y económicamente competente. Esto está fuertemente vinculado sobre todo con la ley que parece ser el mínimo, pero que la mayoría de la gente conoce y sobre todo en esta minuto de tecnología que existen empresas que cumplen más con el mínimo, ¿no? Más allá del mínimo. Por último, dentro del diseño está este imaginario sobre el usuario, en donde se piensa el usuario como un sujeto abstracto, pasivo, sin sentimientos, cuyas necesidades de techo, consumo, educación o recreo deben satisfacerse eficientemente. Es interesante ver que las disciplinas del diseño no están pensando propiamente en alguna persona, sino que se implementan dinámicas o ejercicios de investigación en donde se le pone cara a una abstracción. Pero aún así, esta metodología de investigación de usuarios piensa el usuario como un ente, un sujeto abstracto. Ahora bien, pasaré a los puntos que desarrollo en mi conclusión. Un segundo. En donde
pues voy a ir desarrollando puntos que tengo en las conclusiones y donde se van fluyendo las diferentes escalas que abordé yo durante la investigación. La primera es esta parte de la fetichización de la cultura y de la investigación UX. Esto es interesante porque a partir de la propuesta del capitalismo cognitivo se identifica el valor expresivo como un nuevo elemento en el capitalismo, ¿no? Y esto conduce hacia la mercantilización de la cultura, es decir, que prácticas culturales, estéticas, se vuelven elementos susceptibles para ser incluidos en los productos. Ya no solo es con el valor de uso y el valor de cambio, sino este valor expresivo o simbólico. Y es muy importante y útil, por supuesto, que el investigador consiste en que este simbolismo que tienen las personas, los usuarios, sea implementado en los productos digitales para ser vendido en forma de servicio. Al final eso es lo que vende la investigación UX. Fetichizar el contenido simbólico de los usuarios para implementarlo en un producto digital. Durante el diseño, esa es la parte de la investigación, pero durante el diseño, donde ya no se extrae más información de los usuarios, es el diseñador o el investigador el que pone al servicio su cultura, su propio simbolismo al servicio del cliente para desarrollar su producto. Esto es interesante, pues porque va de la mano de cómo es que se sustituyen o se diferencian muchos productos que, por ejemplo, suponiendo que hacen lo mismo tipo de derive, hay uno que tiene ciertos valores y otros diferentes a partir de las investigaciones que se realizan. Por otra parte, está esto que titulé la creatividad en el trabajo atípico y más allá del sector de servicios, en donde yo señalo que el sector UX puede clasificarse dentro de los trabajos atípicos, gracias a ciertas condiciones flexibles como el trabajo en laboratorios, agencias, donde se busca la innovación y la creatividad con horarios flexibles, el home office, que ya es algo que cada vez las personas pelean más, sobre todo después de la pandemia, empleos estables. Por ejemplo, acá en la agencia no los obligan a firmar su renuncia, que es una práctica común en otro tipo de empresas. Sueldos competitivos, constantemente las firmas de tecnología están buscando que los sueldos sean cada vez mejores, porque esto es interesante, porque al final muchos de estos trabajadores pueden irse a trabajar, no irse incluso, sino trabajar en Estados Unidos en línea con sueldos que son pagados en dólares, ¿no? Y una cuestión muy importante que es el liderazgo consultivo, esto que mencionaba sobre el imaginario anterior. Sin embargo, los trabajos, no por ser trabajos atípicos, significa que no estén precarizados, porque sí encontramos elementos de precarización como la inexistencia de organizaciones gremiales, la subcontratación, la falta de seguridad social, ¿no? Las irregularidades legales en la contratación o incluso en el pago. Esto implica, por ejemplo, eh, eh, que a las personas, por ejemplo, fuera de Estados Unidos, la agencia les paga en criptomonedas y no a través pues no, de un banco. En este mismo sentido, para gestionar la creatividad, como ya mencionaba, está este liderazgo consultivo para incentivar las ideas. Y por último, señalar que esta idea del sector de servicios como un lugar donde las organizaciones, donde el diseño UX cabe, parece estar un poco acotada. Esto lo desarrolla así porque el diseñador realiza un trabajo cognitivo que implica el procesamiento de información y la manipulación de la misma. Se requiere mayor profesionalización y conocimiento especializado. Y de ahí que yo acepte la propuesta que hace David Graeber sobre el sector del conocimiento. Es decir, más allá de que sí parece estar dentro del sector de servicios, yo estoy apostando por esta parte de encasillar el diseño UX como el sector del conocimiento. Esto va muy vinculado con lo anterior, que es la fetichización de la cultura. Este conocimiento simbólico va más allá de un servicio. La falsa agilidad, la gestión del tiempo y el design thinking. En el campo de la tecnología constantemente se está tratando de decir que hay que ser más ágiles, que hay que ser más flexibles, ¿no? En los reglamentos, en la gestión del recurso. Sin embargo, pocas son las empresas que logran implementar la flexibilidad completa. Y este concepto que desarrollo sobre la falsa agilidad permite hacer referencia a un discurso en donde poco o nulamente se sustenta la creatividad dentro de las organizaciones. En el caso de Pixelogic, lo que imposibilita la institucionalización de la flexibilidad es un modelo de negocio basado en el tiempo que le toma a un empleado terminar su trabajo. Esto es interesante porque
en la tesis donde desarrollo el conflicto del trabajo por objetivos, de cómo es que los diseñadores no lograron y no se logró implementar esta forma de trabajo por objetivos, tiene que ver con justamente esto. Y aunque la organización de repente procure decir que son flexibles así, la realidad es que la gestión del tiempo los mantiene pues estrictos respecto a cuánto se puede tardar una persona. Y esto es algo que aunque abogan por una libertad para explorar, sí se recomienda a los diseñadores tener los sujetos a través de tiempos y presupuestos. Entonces se da esto que llamo falsa agilidad, ¿no? Por otra parte, sobre el perfil de los diseñadores como profesionales que se hacen a sí mismos, esto es interesante tomándole en cuenta que la identidad profesional del diseñador UX UI sigue en construcción, ¿no? Y a partir de las entrevistas que realicé, es interesante ver que los diseñadores UX llegan al campo de una forma muy heterogénea y varios de ellos tienen una especie de llamado o verb, ¿no? En términos beberianos, donde no solo descubren que este campo se lleva a cabo, que existe esto del diseño UX UI, sino que además sienten que son buenos, que sus habilidades ligadas muchas veces a la tecnología, pero no suficiente para ser desarrolladores, o bueno, más bien como no les gusta ser desarrolladores, se sienten mucho más útiles en este campo. Y esta cualidad de la sensación en la elección del área profesional es algo que los caracteriza. Asimismo, para ser ya un buen diseñador es necesario mantenerse actualizado y es de esta forma que encontramos este imaginario del rendimiento que en este caso se toma como un mandato de la actualización. En el sentido de que un diseñador UX que no está actualizado, que no conoce las tecnologías contemporáneas, las de último, puede pasar a estar relegado y no ser competitivo en el campo laboral. Entonces, constantemente el diseñador por sí mismo, sin que la agencia se lo requiera, tiene que estar actualizándose por su cuenta, tomando cursos, principalmente en educación no formal, porque el campo del diseño UX UI no es algo que esté institucionalizado en la mayoría de las universidades. De esta misma forma, el imaginario del trabajo como maduración del individuo se encuentra forma en esto que se llama seniority, que es alcanzar niveles senior. En los diseñadores UX UI el desarrollo profesional está vinculado a su desarrollo personal. Esto fue muy interesante verlo. ¿Y por qué? Porque al final un diseñador senior tiene una serie de características que son estas que vemos aquí abajo. El diseñador tiene un profundo conocimiento técnico, ya sabe utilizar mejor los programas. El diseñador senior es mucho más culto en lo visual, ha trabajado por supuesto en más cosas, pero además tiene mayor bagaje de cómo debe o puede lucir una aplicación y además poseen una alta inteligencia emocional. Es muy interesante ver en ciertos discursos de project managers de cómo los diseñadores juniors son tratados como niños justo por falta de esta inteligencia emocional, ¿no? Esta anécdota de una diseñadora que dijo, es que ya me está dando ansiedad y se desconectó, es juzgada muy, muy fuertemente por sus compañeros y otros project managers, justo porque no posee esta gestión emocional que un diseñador senior en teoría tiene, ¿no? Asimismo, en el entorno laboral, el diseñador UX UI alcanza la adultez cuando logra consolidarse como un diseñador senior por medio de la experiencia. Esto es algo que no puede adquirirse en la academia, ¿no? Sino que constantemente se ve como, es que te falta experiencia, te falta experiencia. Y por último, el seniority, además, ya que una vez que aprendiste cómo funciona el proceso y que hasta cierto punto te dejaste moldear por la lógica empresarial, ya se te permite ser más creativo. No solo se te exige, porque por supuesto un diseñador senior se le exige ser más creativo, sino que se te permite. Es muy interesante ver cómo a los diseñadores junior, aunque tienen más ideas, constantemente sus ideas parecen no encajar y terminan decantándose la organización por la experiencia. Por otra parte, en una característica importante de este llamado sector de la comunicación y del trabajo atípico es la presencia del cliente en el proceso de producción. Y en el caso del diseño UX UI, el cliente es visto como un antagonista, en donde él es el culpable de que el trabajo no salga. Por lo tanto, el diseñador debe contar con habilidades sociales, culturales y emocionales para comprender lo que el cliente está buscando
y otorgar un buen servicio. A partir de pláticas sobre cómo es un cliente difícil y un cliente ideal, deriva estos dos imaginarios, por así llamarlos, dos estereotipos, sobre cómo es el cliente difícil. El cliente difícil es aquel que no comprende el trabajo que realiza la agencia, por lo que no ve la complejidad y suele cambiar de opinión. Además es un cliente que escala, y esto se refiere a que va y se queja con los directores o la CEO sobre el desempeño del equipo. Es caprichoso frente a las propuestas que se le presentan y termina por no confiar en el equipo. A esto se le puede sumar pues una actitud grosera o misógina, ¿no? Por otro lado está la posición de cómo sería el cliente ideal. El cliente ideal sería alguien que conoce los temas de tecnología y las ideas que presenta suelen ser efectivas o aplicables. Se conduce con respeto y mantiene los problemas dentro del equipo sin escalar a los sectores o la SEO. En general es un cliente que confía y que es capaz de aportar ideas y consejos al desarrollo. Para cerrar esta presentación, pues conforme fui sobre todo escribiendo la tesis, identifiqué que el diseño UX UI está entre dos abstracciones, las llamo yo. Por un lado la creatividad y por otro el capitalismo. Y aquí sería válido preguntarse qué tipo de creatividad busca el capitalismo contemporáneo en el trabajo UX UI. Acá es muy interesante ver lo que dijeron los mismos diseñadores. Por ejemplo, la creatividad, según Misael, es la propuesta que le hace el diseñador al cliente. ¿Qué tan ingenioso es llevar al usuario de un punto A a un punto B? Esto es magia. El término magia ayer lo discutíamos con mi director. Es interesante porque al final lo que está connotando es que no conocen bien cómo es que se lleva a cabo, no podrían explicarlo, más bien es una cosa muy intuitiva, muy llevada por la sensibilidad que se le exige a un diseñador, pero que además tiene que ser original. Y de eso va la parte acá de, al final la creatividad del diseñador es llevar a las personas de un punto A a un punto B, es decir, resolver un problema. Por lo que Salvador dice, sí creo que es importante tener la creatividad, pero una vez entendiendo lo que está pasando. Antes se tiene que conocer el problema del diseño y eso es justo el aspecto que se trata de llevar a cabo, ¿no? Salvador sigue, ¿no? O cómo se está sintiendo, proponer soluciones o respuestas en base a eso. En la creatividad está entonces no solo en llevar de un punto A a un punto B para resolver un problema, sino pensar muchas ideas y seleccionar las correctas. Acá hay una cuestión sí de cantidad y las dinámicas de ideación, de generación de ideas, va mucho a la cantidad de ideas que se pueden proponer. Sin embargo, la innovación y la creatividad muchas veces se ven frenadas por los propios usuarios o por los clientes, ya que como por ejemplo señala Naomi, la diseñadora, una diseñadora UI, si ya tienes un usuario estudiado que está como relacionado a ciertas aplicaciones que funcionan como de la misma manera, entonces ya tiene un estándar, ¿no? O un modus operandi dentro de la aplicación. Acá lo que hace referencia es a la familiaridad con ciertos iconos, con ciertas formas en las que se mueven las aplicaciones, que si tú le cambias, no lo va a entender, por lo que ella continúa. Eso no te permite innovar tanto a la hora de diseñar una aplicación, porque si le cambias puede ser que no le entienda, no le guste, porque no está familiarizado con ello y termina sin usar. Entonces ahí está los requerimientos, por esto que mencionaba en la lámina anterior sobre que la creatividad está limitada por los usuarios y además por los clientes, porque muchas veces es el cliente quien también está exigiendo que se parezca a un producto similar. Y finalmente sobre la innovación, esta cita me encanta, la pongo cada que presento este tema, en donde ella, Sandra, señala que la innovación es una falacia, ya que tanto clientes como diseñadores, como desarrolladores, la quieren, ¿no? Decir, es que yo soy creativo, yo soy innovador, pero para Sandra, quien tiene una vista, se me hace mucho más precisa, es algo que muchas personas tienen atrás, y esta referencia atrás hace referencia a, más bien en el pasado, la innovación se dio atrás, y tú la estás adaptando, es decir, no estás creando la rueda. En este sentido, y para reflexiones a futuro, es interesante. Bueno, de hecho sí está plasmada acá. Yo reconozco que muchas veces la innovación en interfaces va mucho más de la mano de la tecnología, es decir, de lo que los artefactos pueden hacer, que simplemente en el diseño de la interfaz. Pensemos brevemente en cómo antes no existían pantallas touch y el diseño iba guiado mucho hacia el cursor, y ahora que existen las pantallas touch, pues ya existen una composición visual diferente. Entonces la innovación depende de la innovación tecnológica más allá de la creatividad individual del diseñador.
Por tanto, y con base en todo este aspecto, la creatividad no es esta creatividad, a mí se me hacía medio ingenua esta parte de pensar fuera de la caja, de tener una creatividad como un niño, tener una creatividad como un juego, porque al final, en facto, y lo que yo pude observar es que los límites de la creatividad en el diseño cotidiano del UX UI están limitadas por las reglas del diseño, es decir, cómo debe lucir y cuánto debe medir un botón. El manual de marca, porque si el manual de marca ya tiene colores, ya tiene tipografía, tampoco puedes cambiar ahí. El gusto del cliente, que podría estar vinculado al manual de marca, pero que constantemente, si el cliente, como decíamos, es grosero, no confía en el equipo, va a limitar lo que el diseñador puede hacer. Las costumbres de los usuarios, como la cita de Naomi que vimos hace 2 láminas, y de las horas de trabajo. Entonces el diseñador no le puede dedicar todo el tiempo, no puede proponer cualquier cosa, sino que está constantemente constreñido por estas fuerzas. Y sin duda es el reto más interesante. Esto sí es algo que vi en mis entrevistas, pero que aún así, frente a este imaginario de que la creatividad es toda bonita y lindo y niños y tal, pues termina siendo pues una falacia, como señala Naomi. Finalmente, y para concluir esta presentación, pues es interesante reconocer que el diseño como proceso es un intercambio de deseos, necesidades, expectativas e información en la que los usuarios y los diseñadores colaboran para obtener esta propuesta que pretende ser una solución. Y aquí por lo tanto, es una actividad bastante humana. Por eso hago referencia a las habilidades sociales, culturales y comunicativas. Y en relación a esto, y sobre todo con miras al futuro, estaba esta dinámica sobre cómo la IA, la inteligencia artificial, pretende o podría sustituir a los diseñadores. Quienes generaron este meme no fueran los diseñadores de la agencia, sino que se ha compartido en muchas páginas y grupos de diseño en el mundo, en donde dice que para sustituir a los diseñadores gráficos y por supuesto a los UX UI por inteligencia artificial, los clientes tendrán que escribir con precisión lo que quieren, por lo que ahora están a salvo. Finalmente, pues muchas gracias por su atención y bueno, aquí hay una foto bastante linda de la cena de Navidad y la gente que pude conocer en la agencia. Gracias.